gusto saludar en esta oportunidad y darles la bienvenida a este espacio precioso de estudio de la poderosa palabra del Señor. Hemos estado estudiando sobre el profeta Joel, hemos estado en medio de este estudio aprendiendo, mirando diferentes aspectos y bueno, creo que ha sido de gran bendición para nuestras vidas, para nuestros corazones. Hemos ido aprendiendo varios aspectos que quisiera tomarme un momento para recordarlos y que es importante que usted también los tenga presente y los vaya hablando y los vaya comentando. Uno de los más importantes es que hemos podido aprender juntos es cómo la misma palabra se interpreta a sí misma. Para ello usamos el mismo texto, Joel capítulo 1, cuando lo estuvimos leyendo, el versículo 1, vimos cómo ella misma nos da los detalles que son importantes que nosotros aprendamos y entendamos, y esos detalles también nos permiten crecer y ser fortalecidos, y aparte de crecer y de ser fortalecidos, pues nos permiten aprender de una mejor forma la palabra del Señor. Hemos aprendido sobre los grupos proféticos que encontramos en la Escritura: Israel, los gentiles y la iglesia. Los tres grupos a los cuales se escribe, y encontramos diferentes escenarios para cada uno de ellos en la Escritura, en la palabra del Señor. Y cuando estamos estudiando la palabra, eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. También hemos visto el desarrollo de cómo el Señor en su proceso pedagógico de enseñanza para con nosotros, pues nos habla con mucha claridad y nos presenta diferentes escenarios y momentos que es importante que nosotros tengamos presente, y que no solo tenerlos presente, sino aprenderlos, memorizarlos, estudiarlos y que eso traiga crecimiento a nuestras vidas y a nuestros corazones. Entonces quiero agradecerle a usted que ha estado en sintonía con nosotros y que ha estado en este proceso de aprendizaje, aprendiendo también con nosotros y siendo fortalecido a través de este estudio. Entonces, estábamos nuestra última sesión. Hoy vamos a tener un poco la sesión más que de interactiva, va a ser un poco más reflexiva a ciertos aspectos que quiero que usted y yo podamos tener presente. Le agradezco de antemano el que usted se conecte con nosotros y que esté participante de estos espacios preciosos de bendición. Y que también esté con un corazón dispuesto para aprender. Siempre importante su libreta de apuntes, siempre importante su Biblia. Joel capítulo 2, vamos a leerlo. Del verso 12 al 26, quiero que usted me acompañe y podamos juntos leer la poderosa palabra del Señor. Dice: por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento, rasgad vuestros vestidos, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio, de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. Porque han de decir entre los pueblos: ¿dónde está tu Dios? Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones, y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental y su fin al mar occidental, y exhalará su hedor y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto
reverdecerán porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios. Porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón y el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros, y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado, y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Quiero invitarle a que podamos orar un momento al Señor ahí donde usted está, levantar nuestra voz delante de Él y reconocer que Dios es bueno y para siempre su misericordia. Amado Padre Celestial, hoy te damos gracias, Señor, por lo que estás haciendo y lo que vas a hacer en nuestras vidas y en nuestros corazones. Espíritu Santo, gracias por cuidar de nuestra vida. Gracias por abrir caminos preciosos de bendición para nosotros. Gracias por mostrarnos tu favor y tu misericordia. Gracias por cuidarnos. Gracias porque en medio de todas las cosas estás tú. Señor, te pedimos que hoy nos permitas entender y ser inspirados a través de tu palabra, de los hechos poderosos que ella habla. Señor, gracias porque podemos entender los planes y propósitos que tienes para con nosotros. Y gracias por inspirar nuestras vidas y nuestros corazones. Gracias, Señor, por hablarnos. Gracias, Señor, por tener un plan y un propósito para con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Nuestra última sesión teníamos un espacio donde compartíamos de algunas acciones que encontrábamos en este capítulo y quisiera que pudiéramos hoy mirar algo, y es cómo esas acciones se pudieran agrupar en 4 aspectos. Siempre hay acciones iniciales, personales, que debemos desarrollar. Hay acciones que involucran el quehacer propio de la persona, y eso es importante, porque muchas veces queremos que Dios obre, pero no dar el paso a la conversión, no comprometernos. No con esto estoy diciendo que si tú no te conviertes, Dios no va a hacer lo que Él desea. No, Él lo va a hacer. Sí, pero hay algo que encontramos en la Escritura, y es cómo la acción de una persona puede hacer que haya un cumplimiento de la palabra del Señor. En Daniel, cuando estudiamos a Daniel, Daniel viene después de este espacio de Joel. Entonces, Daniel es un libro que, si lo acomodamos cronológicamente, el profeta Daniel vendría después de lo que pasa en Joel. Joel es una profecía antes. Daniel diríamos que después, porque Joel profetiza sobre lo que va a ser el espacio, lo que Dios va a hablar de una forma puntual. Pero en Daniel encontramos algo que es lo que Dios hace. Y bueno, aquí quiero hacer una corrección. No viene, Joel no está ligado a Babilonia, sino a un escenario posterior. Daniel sí está ligado a Babilonia. Lo estoy confundiendo un poco con Jeremías, que es nuestro libro de estudio que hemos estado predicando y compartiendo sobre eso entre semana y los domingos. Entonces, después de volver otra vez aquí a Joel, Joel es una profecía sobre algo muy puntual que Dios va a hacer en un momento, y que nos habla de lo que Dios hace y cómo Dios utiliza su ejército,
que él mismo describe en Joel, como la langosta, la oruga, el saltón y el revoltón, que son su ejército que utiliza en un momento y en algo que se conoce como en el día del Señor, que tiene una connotación para bien, pero también para juicio. Entonces ahí hay unas acciones y quería traer a Daniel para mostrar lo siguiente, y es como la acción de Daniel comienza a desarrollarse porque él escucha una profecía que es la de Jeremías, él toma la acción, cuenta los tiempos y dice esto ya se cumplió. Empieza a buscar al Señor y entonces el Señor envía un ángel con la respuesta diciéndole sí, ese cumplimiento se ha dado y lo que tú estás pidiendo se va a hacer realidad. ¿A qué voy con lo de traer a Daniel a la lectura de Joel? Voy al siguiente escenario. La acción de Daniel de mirar las escrituras, de leer y de ver que el tiempo está cumplido porque hace las cuentas, entonces genera una acción profética, un desarrollo donde los tiempos empiezan a moverse y acelerarse para su cumplimiento. ¿Sí? Entonces Daniel se vuelve en ese disparador por la acción que está desarrollando. Y traigo a Daniel al libro de Joel como un ejemplo y un pequeño paréntesis para que nosotros podamos entender que aunque Dios no necesita de nosotros para obrar y actuar porque Él es Dios, Dios sí puede, basado en nosotros, realizar o con la anuencia de nosotros o por la disposición propia de nosotros, hacer muchas cosas. Dios no está supeditado a nosotros, quiero repetírselo, pero sí es importante entender que su accionar, mi búsqueda, mi disposición a cambiar hace y puede hacer que Dios se mueva en favor, que Dios obre, que Dios acelere los tiempos. Y eso es importante, ¿vale? Porque Dios actúa de esa manera. Dios puede acelerar los tiempos, puede alargarlos, según como Él desee y como esté en su corazón, y también como Él lo desarrolla según el plan precioso del cual nos ha invitado a usted y a mí a ser colaboradores. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque hay acciones personales que debemos desarrollar, hay acciones grupales que también debemos desarrollar. Y eso es lo que nos está presentando Joel. Aquí del versículo 12 hasta el verso 16, 17, hay varias acciones que podemos encontrar. Algunas que involucran a la persona, a mí mismo. Otras que pueden involucrar a la acción colectiva que nosotros podemos desarrollar. Entonces quiero que miremos lo siguiente para que podamos entender. Hay unas acciones propias que son como ese llamado inicial, ¿sí? Y que empiezan desde el verso 12, cuando el Señor dice, convertíos a mí de todo vuestro corazón, con ayuno, con llanto y con lamento. Entonces, aquí hay unas acciones, un llamado inicial que Dios hace, convertirse, que es el verbo chup que hemos estudiado, ¿sí? Ese tiene un desarrollo y es el disparador y es la apertura a lo que Dios desea hacer. Dios tiene formas para obrar. El primero es convertirse, después la respuesta de Dios para esa conversión del hombre la encontramos en el verso 18 cuando dice Jehová solícito por su tierra perdonará a su pueblo. Frente a la acción de convertirse que desencadena el lloro, el lamento, el arrepentirse, el convocar asamblea, el movilizar a todo el mundo, frente a eso se da la reacción de Dios de perdonar a su pueblo. Y entonces el perdón de Dios involucra una respuesta que es la que Él da del versículo 19 hasta el versículo 26, ¿sí? Donde el Señor responde a esas acciones puntuales que está desarrollando el hombre. Entonces aquí entendemos que aún desde la creación el Señor nos ha dado el libre
albedrío, el libre capacidad de decidir. Las decisiones que tomamos son acciones. Muchas de ellas a veces nos alejan del Señor, pero cuando las acciones nuestras, personales, cuando mi elección empieza a ser el buscar al Señor, el ir a Él, entonces va a haber una respuesta de parte de Dios para esa acción que yo estoy desarrollando. Entonces encontramos aquí esas acciones, convertirse, ¿sí? El ayunar, que es una acción, el llorar, el hacer duelo o el lamentarse, que son acciones de un llamado inicial que compete al convertirse. Y eso lleva a las acciones que desarrollamos y es importante que nuestro corazón desarrolle. Entonces, pudiéramos decir, hay unas acciones externas. La conversión tiene esa dualidad. Cuando te conviertes hay un cambio externo porque hay cosas que ya no haces. El que pecaba ya no peque más, entonces ya no pecas, ya no hablas igual porque te has convertido. Pero también es algo interno, la conversión es del corazón. Entonces ese primer llamado, el ayuno, el lloro, todos esos son acciones externas que se ven reflejadas de parte de nosotros en el hacer. Son las acciones externas que nosotros desarrollamos. Convertirnos, ayunar, llorar, hacer duelo, lamentarnos, esas son acciones externas. Pero hay una acción también interna que es personal y es la acción que debe realizar nuestro corazón y lo vemos cuando hablamos de rasgar o rasgar el corazón, ¿sí? Que es interiormente debe nosotros quebrantarse el orgullo, la dureza del corazón, la autosuficiencia, todas esas cosas de nosotros deben rasgarse, deben quitarse. ¿Por qué hacemos tanto énfasis en ello? Porque a veces el hecho de que nosotros no tomemos en serio nuestra conversión deja puertas abiertas para que el enemigo por ahí venga, nos ataque y nos haga volver del camino. Y eso es importante que usted y yo lo tengamos presente, porque el énfasis que hace el Señor en el arrepentimiento, en la conversión, a veces nosotros hemos vuelto la conversión simplemente, y con esto no le estoy quitando el poder real, pero la oración inicial de fe que hacemos es la cuota inicial de nuestra conversión, pero debe ir acompañada con acciones puntuales, porque cuando no va acompañada de acciones puntuales, entonces realmente no hay una transformación. Debemos entender la conversión como eso. Convertirse es separarse, es apartarse, es rasgar el corazón. Entonces tenemos acciones personales que competen a lo externo y a lo interno de cada uno de nosotros. Si no hay esas acciones, es muy difícil poder llegar al verso 18. Entonces tenemos esas acciones que son personales, involucradas en dos vías, externas e internas. Y eso es interesante. ¿Por qué? Porque eso habla, el testimonio de nosotros debe ser íntegro. Y lo íntegro habla que lo externo y lo interno está unido, no está separado. Hay personas que dicen ser honestas, pero no actúan de forma honesta. Entonces ahí hay una desconexión, ¿sí? Si yo digo que soy honesto, debe haber una conexión también con mi interior en la honestidad. Y entonces, frente a cualquier situación de corrupción, voy a decir honestamente no. Pero hay personas que en público son unos y en privado son otros. O a veces somos unos en público y somos otros en privado. Y eso muestra una desconexión que hay en la forma de nosotros hacer las cosas. Entonces, eso es lo que también Joel nos está presentando aquí con estas acciones. Las acciones entendemos como esa capacidad de desarrollar puntualmente algo, pero las acciones externas y las internas deben ir unidas. Entonces es la primera forma de poderlas agrupar, las 8 acciones que hemos mirado, que quiero repetírselas: rasgad, tocad, proclamad, convocad, reunid, santificad, juntad y congregad. ¿Listo? Entonces el rasgar, ¿sí?, es de esas primeras acciones
personales que competen al ser mismo de la persona, a su ser. Pero también tenemos unas acciones que son para juntarnos. Entonces, tenemos una acción para la asamblea, por así decirlo. Entonces tenemos tocar trompeta y proclamar ayuno. Tocar trompeta nos habla de dar esa alarma, de esa convocación, de ese anuncio de urgencia espiritual. Tocamos trompeta, suena la trompeta. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Congregarnos, buscarnos. Ahí donde escuchamos el sonido de la trompeta, ahí es donde estamos presentes, a donde somos llamados. Y ese tocar trompeta pues tiene que ver también con una proclamación. ¿Con la proclamación de qué? Del ayuno. ¿Sí? La trompeta no se toca porque sí, no se hace una convocación si no hay un sentido. Se convoca con el sentido de ayunar, de buscar. El ayuno es la declaración oficial de un tiempo que separo para buscar a Dios. Y eso es importante. Entonces, las acciones personales, que son externas e internas, provocan en nosotros la convocación a través de tocar la trompeta y de proclamar el ayuno. Entonces, ahí vemos cómo hay toda una razón de ser, no hay una desconexión. Muchas veces hay disciplinas, el ayuno visto como una disciplina, tienen una relevancia en nuestra vida o no. ¿Por qué sí tienen o por qué no la tienen? La tienen dependiendo del primer escenario que se genera en nosotros. Porque muchas veces hay cosas que nos motivan a hacerse y no las hacemos de forma continua, porque necesitamos externa e internamente trabajar en nosotros y eso me corresponde a mí. Cuando leo la palabra entiendo cómo debo hacer las cosas, qué debo dejar. Y entonces en ese desarrollo entre mis acciones externas e internas se desarrollan las acciones comunitarias, como es el llamado a la asamblea. La asamblea se llama a través de una convocación, tocar la trompeta, pero también se proclama el ayuno, que es decir, vamos a estar en este propósito. Hay alarmas, no podemos descuidarnos. Y aquí estas dos acciones que pudiéramos llamarlas a las que somos convocados como asamblea de los santos, como hijos de Dios, nos llaman a dos cosas. Uno, no dormirnos en los laureles. Tenemos que estar despiertos. Somos un ejército. En el Nuevo Testamento se habla de ese ejército que nosotros somos. Y el ejército siempre está alerta, porque nuestros adversarios están todo el tiempo trabajando para venir contra nosotros, pero nosotros tenemos que responder también a eso. ¿Cómo respondemos? Estando alerta. Como hijos de Dios necesitamos estar alerta frente a las acechanzas del enemigo, frente a las diferentes cosas que vienen sutilmente a dañar nuestra espiritualidad, a sacarnos del propósito y del camino. Las acciones de asamblea son nutridas de esas acciones personales que también desarrollamos. Porque muchas veces nuestro congregar no crece. ¿Por qué nuestro ayuno no crece? Nuestro estar en oración no crece. Porque hay una desconexión interna en nosotros, entre lo externo y lo interno de nosotros, y por eso no hay una respuesta frente al llamado y a la convocación que se está haciendo. Pero cuando en nosotros hay un llamado, cuando en nosotros nos convertimos realmente, rasgamos nuestros vestidos, hacemos no solo los vestidos, sino el corazón, entonces cuando somos convocados, vamos, asistimos, somos parte. Y eso es importante. ¿Sí ven por qué es importante entender la Escritura en esos pequeños detalles y procesos que nos presenta? Muchas veces no es que no quieras ser parte, no es que no tengas el tiempo, no es que no puedas hacerlo, no es que yo no pueda hacerlo, sino que debe en mí haber ese desarrollo y compromiso. Y entonces cuando me comprometo con lo externo y con lo interno,
mío, entonces eso va a redundar en lo que compete a la convocación de la cual yo soy parte. Después de esa convocación, que es tocar la trompeta y proclamar ayuno, hay una convocación que es para todos. Y la convocación que es para todos parte de cuando en el verso dice reunid al pueblo. Entonces, después de que hay un desarrollo desde el verso 16 en adelante, reunid al pueblo, marca el propósito general de todas las cosas. Entonces, tú y yo estamos en el primer paso. Hemos sido convocados al segundo. Después de que estamos en el segundo, vamos a convocar a todos. La asamblea es diferente del pueblo. La asamblea, si lo miramos, es la convocación puntual para personas que están entendiendo los tiempos y los momentos. Usted que está en esta conexión está entendiendo los tiempos y los momentos. Entonces, el siguiente escenario al que vamos a ir es a la convocación de todos. Pero para llegar allá tenemos que pasar por lo primero, lo personal. Rasgar, convertirme. De ahí paso a la asamblea, toco la trompeta. Donde se está tocando, ahí es donde me hago presente. A esa convocación que me están haciendo es a donde estoy respondiendo. Usted está respondiendo acá, pero no nos vamos a quedar acá. Vamos a ir al escenario de reunir al pueblo para santificar la reunión, para juntar a los ancianos, congregar a los niños, para que salga de su cámara el novio, de su tálamo la novia. Entre el altar, entre la entrada y el altar empiecen los sacerdotes, ministros de Jehová, a llorar y digan: Señor, perdona, oh Jehová, tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad. ¿Sí ve el desarrollo? Que si lo lleváramos al plano eclesial, nos está presentando un desarrollo puntual de algo que podemos hacer. Juntos hemos sido convocados. Y de pronto aquí quiero hacer un paréntesis, y es: no mires a lo poco, ni te menosprecies frente a lo que otros hacen, sino dale el valor que tú estás haciendo y eres parte de los que están convocando. Nuestra iglesia Emanuel Cruzada Cristiana enfrenta muchos retos y muchos desafíos, pero vamos a lograrlos si empezamos a trabajar de forma personal en nuestra conversión, en el quitar de nosotros aquellas cosas que no están bien, el alejar de nosotros, el rasgar, el quitar de nosotros los que no está bien. Si vamos al siguiente escenario, cuando suena la trompeta, yo sé que muchas veces uno a veces se desilusiona porque no ve una gran respuesta en muchas cosas. Pero los que somos los que estamos en esa asamblea de comprometidos, de colaboradores. Y le felicito a usted por estar aquí, por no permitir que a veces hayan situaciones que lo desanimen, sino por seguir insistiendo y persistiendo, porque eso es importante dentro de lo que Dios nos ha mandado a hacer. Porque después va a venir una convocatoria de reunir a todos, y usted va a ser de los que va a ayudar, va a ser de los que Dios va a usar para que otros se arrepientan. Pero mire lo precioso, y es que muchas veces hemos tenido la concepción de que el arrepentimiento, que la conversión es de los malos. No, es del pueblo del Señor. Somos nosotros los que tenemos que convertirnos, porque muchas veces somos los que tenemos barreras para el crecimiento. Barreras porque nos acomodamos a ciertas cosas. Le felicito porque en esta forma Dios ha bendecido su vida, la virtualidad, la presencialidad. Somos y usamos todas las herramientas y nos disfrutamos de ambas cosas. No permita que haya barreras en ello. Al contrario, crezcamos juntos y veamos que Dios estará con nosotros. Y el Señor fortalecerá nuestras vidas, porque cuando se desarrolle esa reunión, entonces vamos a entender cómo el Señor es que obra, cómo el Señor es que está con nosotros y hará cosas preciosas. Hay una intención progresiva en el Señor en Joel capítulo 2.
Hay acciones personales e individuales. Conviértase, ayune, llore, laméntese. Hay acciones internas. Rasgue el corazón. Y hay acciones comunitarias y públicas. Toque la trompeta, proclame ayuno, reúna al pueblo. Todo eso nos habla de una expresión y una respuesta que nosotros damos frente a lo que estamos viendo. No tengo que esperar a que llegue a mi vida el saltón, el revoltón, la langosta, que lleguen esas cosas a mí para que me obliguen a ir allá. Sino creo que usted y yo somos de los que avistamos como el atalaya, mira el peligro y dice, venga, no voy a caer ahí. Voy a responder frente a ese llamado. Estamos siendo convocados. El pueblo es llamado a realizar las acciones. No son opcionales, no son sugerencias, son mandatos imperativos que exigen una respuesta inmediata y total. Como iglesia estamos llamados a hacer las cosas hoy. Estamos llamados a iniciar, a continuar y a desarrollar el plan y el propósito de Dios. No es para mañana, es para hoy. El arrepentimiento no es pasivo. El arrepentimiento es personal y también comunitario. Porque me afecta a mí, pero lo que yo hago afecta a una comunidad donde estoy. El arrepentimiento es integral, involucra ayuno, involucra nuestras emociones a través del llanto, involucra nuestra voluntad en el convertirnos, involucra nuestro espíritu en el rasgar el corazón. El arrepentimiento requiere liderazgo. ¿Por qué? Estamos orando, y yo le invito a que nos acompañe siempre en esta oración. Señor, envía obreros a la mies. Pero si yo soy el obrero, Señor, quita el velo, y yo también quiero ser un obrero, un colaborador en la mies. Oremos para que el Señor envíe obreros a su mies, pero también, digámosle, yo también quiero ser un obrero, un colaborador. Yo todavía puedo ser útil en tus manos preciosas. Yo puedo ser ese instrumento que tú puedes usar para bendecir vidas, corazones, para que sean transformados. Esta es la oportunidad preciosa que Dios tiene para nuestras vidas y corazones. Accionemos, caminemos. Hay una diferencia que es importante que tengamos presente y que es importante también en nosotros. Una cosa es estar disponibles y otra cosa es estar dispuestos. El disponible pregunta, ¿me necesitan? Si me necesitan, convóquenme, llámenme. Ese es el disponible. Pero el dispuesto dice, no se preocupen, yo me encargo, yo lo hago, yo voy, yo tengo el tiempo, yo lo saco, yo estoy aquí, vine aquí. No espera muchas veces ser convocado, sino llega a dar soluciones, a brindar ayudas. El disponible pregunta, ¿cómo lo hacemos? El dispuesto dice, mire, podemos hacerlo así, podemos generarlo así. El disponible tiene propósitos, pero dependen de que lo convoquen. El dispuesto van, está presente, está listo. Dice, mire, lo vamos a hacer así. No se preocupe, yo me encargo. Yo lo saco adelante. Hace unos días estábamos en un desarrollo y me llamó la atención que una persona me dijo eso. Le dije, ven, para que hagamos esto. Dijo, sí. Y después, pues uno tiene, si yo delego, pues hay que estar pendiente. Le dije, ven, te ayudo con esto, hacemos esto. Tranquilo, pastor, no se preocupe, yo me encargo, no se preocupe. Usted tranquilo, usted hágale allá, vaya, y yo me encargo de eso, usted tranquilo. Y eso me parece importante que lo hagamos. Ustedes que están hoy conectados en este tiempo precioso de ayuno, que están con nosotros llevando esto, ustedes son de esos. ¿De cuáles? ¿De los disponibles o de los dispuestos? No me conteste, usted mírelo. Pero necesitamos personas dispuestas. Con los dispuestos vamos a hacer una gran revolución.
Cuando hablo de revolución, no porque yo sea el cabecilla, sino porque es lo que Dios quiere para nosotros. Veremos la iglesia crecer, sus ministerios van a crecer, su desarrollo empiece a convertirse, a separarse de eso. Y Dios va a hacerlo. Permanecemos en Él, Él en nosotros y damos fruto. Sus palabras permanecen en nosotros y damos fruto. Y vamos a ver cosas preciosas, asombrosas, milagrosas, cosas que el mismo Señor dice, mayores que las que yo hice ustedes podrán hacer. Porque Él ha ido al Padre y ha enviado al Consolador, al Espíritu Santo. Y hoy yo quiero orar por usted. Y que usted hoy de una forma preciosa reciba una impartición del Espíritu Santo sobre su vida. Ahí donde usted está, levante sus manos. Espíritu Santo, mira los corazones, los que me escuchan en estos momentos. En el nombre de Jesús, tú has dicho que vas al Padre, que has enviado al Espíritu Santo para que nos enseñe todas las cosas. Señor, ahora mismo haya una visitación en cada casa, en el nombre de Jesús, en cada familia. Padre Celestial, ahora mismo, allí haya un toque de tu preciosa presencia. Ahora mismo, Señor, desciende las habitaciones, las salas, los lugares donde están escuchando. Ahora mismo tu preciosa presencia toque, desciende, Espíritu Santo. Maravilloso, Señor, poderoso. Aleluya, santo, santo eres tú, Espíritu de Dios, toca las vidas, llena. Señor, aquel que levanta sus manos y dice, no soy el más perfecto, pero ayúdame, Señor, desciende sobre el Espíritu Santo ahora mismo. Descienda tu gloriosa presencia, toque esas vidas, esos corazones. Hay una impartición de tu parte. Oh Señor, ven sobre las vidas ahí, reciba del Señor, reciba del Señor. Adore al Señor, reciba de la presencia, del toque sobrenatural de Dios en su vida, en su corazón. Ahora mismo, Padre Celestial, tú estás ahí. Tú estás obrando, Señor, santo, santo eres, maravilloso, precioso, poderoso. Señor, tú estás obrando, reciba de la gracia del Señor, reciba de la unción del Santo de Israel, del Dios poderoso, de aquel que es, el que era, el que ha de venir, aquel que está en su vida, en su corazón. Padre Celestial, oh Señor, seas tú obrando en el nombre de Jesús. Señor, haya sanidad, haya restauración, se rompan las cadenas. Señor, todo lo que ha impedido el crecimiento, el desarrollo de tus hijos, Señor, todo eso se ha quitado, sea Dios, quitada la pesadez, haya un desarrollo precioso, la unción del Santo de Israel venga. Señor, sana, libera, descienda tu gloria preciosa. Señor, las vidas sean transformadas. Oh, gracias. Ahí hay una unción preciosa de Dios. Hay una unción preciosa. Entre en ese mover del Espíritu Santo. Eso que Dios quiere hacer sobre su vida, eso que Dios va a hacer en su vida, en su corazón, recibe esa gracia, su corazón que ha estado preparándose, usted que ha estado rasgando, sacando cosas, limpiando cosas, Dios hoy libere. Padre Celestial, ahora mismo haya liberación, fortaleza, se rompan las cadenas, las ataduras. Padre Celestial, descienda la unción del Santo, descienda el poder de Cristo, descienda sobre tu vida, desciende hoy. Ven a nuestra vida, ven a nuestro corazón. Señor, libera, sana, restaura, en el nombre de Jesús se rompan las cadenas. Padre, gracias por lo que estás haciendo en el nombre de Jesús. Ven, Señor, llénese de Dios.
Llénese de esa unción preciosa, llénese de esa gracia sobrenatural, llene de la gracia del Espíritu Santo sobre su vida, sobre su mente, sobre su cuerpo, sobre todo su ser. Y que hoy haya una visitación en su casa, en su vida, en el lugar donde usted está, sea visitado de la presencia de Dios, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo. En el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Si hay lágrimas, si hay algo precioso que el Señor ha hecho, cuente lo que Dios hace en su vida, en su cuerpo, en su mente, en todo su ser. Gracias, gracias, Padre. Gracias, Señor amado. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre, lo glorificamos. Amén. Amén. Gracias por estar conectados con nosotros. Dios bendiga su vida y su corazón. Dele la gloria al Señor, porque Él es el Dios precioso que está en nosotros y en nuestras vidas. Amén y amén.